Si habéis intentado crear un formulario, ya sea de contacto o algún otro tipo de formulario donde estéis intentando recopilar información de vuestros clientes o de vuestros visitantes, etcétera, etcétera, seguramente hayáis escuchado de Gravity Forms o de WordPress Forms o de Fluent Forms. Es uno último, llevará a lo mejor un año de vida o así más o menos, que es bastante popular. Y es que los creadores de formularios hoy en día en WordPress sirven muchísimo más que para simplemente a lo mejor crear un formulario de contacto, ¿no? Que es para lo que normalmente lo solemos utilizar. Gravity Forms es probablemente el creador de formularios más famoso que hay, porque lleva ya muchos años, se puede hacer un montón de tipo de distintos formularios. De hecho, se pueden hacer hasta formularios de chat, es decir, crear un chat en vivo en tu web a través de Gravity Forms. Y en definitiva, hay muchísimos otros creadores de formularios ahí fuera que por lo general tienden a ser bastante caros. Es decir, un creador de formulario hoy en día es una inversión que vas a tener que darle vueltas, porque a lo mejor Gravity Forms te cuesta $160 al año. Es decir, no es una inversión de 5 euros al mes y te olvidas ya, sino que es a lo mejor una inversión un poquito más arriesgada, ¿no? O no arriesgada en sí, sino que simplemente no sabes si merece la pena el dinero en cuestión a lo que te devuelve, ¿no? Sí que es cierto que, como bien digo, ya no solamente se trata de crear formularios simples, sino que hoy en día Fluent Forms, por ejemplo, los formularios son tan robustos, hacen uso de condiciones lógicas, de if so, qué pasa si usuario marca en la pregunta número 3 que sí, pues le enseñamos una distinta en la pregunta número 4. Hoy en día son muy robustos y la verdad es que se puede hacer hasta software utilizando formularios de contacto en WordPress. Y hoy en específico os quiero hablar de uno que a nosotros nos gusta mucho, porque 1 es bastante económico, 2 es bastante eficiente y 3 funciona de maravilla y es muy sencillo. No tenemos que aprender a utilizar otro builder, como si pasa por ejemplo con Fluent Forms o con Gravity Forms. Tenemos que aprender un poco a utilizarlo, porque como ya os digo, es tan robusto que al final tenemos que intentar entender cuáles son todas las capacidades que nos ofrecen. Y en este en concreto, que es Happy Forms, es muy económico, como bien digo, simplemente con una licencia de $49 al año vais a tener la versión premium, y también es muy eficiente, es decir, utiliza el editor nativo de WordPress, entonces no tenemos que aprender a utilizar un builder que no hayamos utilizado con anterioridad. Y luego aparte, como bien digo, es muy intuitivo y es muy robusto también, es decir, no solamente se pueden hacer formularios de contacto simples, porque honestamente eso ya lo podemos hacer con Thrive Architect, por ejemplo, pero sí es bien cierto que se pueden hacer cosas mucho más robustas. Como bien digo, tenemos opciones de condición lógica, lo que quiere decir que podemos segmentar a gente en base a cómo van respondiendo en nuestro formulario, o las distintas funciones que van seleccionando en el formulario, ¿no? Y luego aparte también ofrece algo muy chulo, que es la pasarela de pago, es decir, podemos construir formularios donde se incluyan pasarelas de pago que se conectan a Stripe o a PayPal. Esto está genial porque si tenéis a lo mejor algo muy sencillo por lo que queréis cobrar y a lo mejor no queréis gastaros los $600 de Thrivecart, o no queréis simplemente instalar WooCommerce, o no queréis simplemente, no sé, al final es como que es una opción muy viable el hecho de que desde un mismo formulario de contacto puedas incluir una pasarela de pago que, como bien digo, se conecta a Stripe, o sea que podéis aceptar pagos en tarjeta, y luego también se conecta con PayPal. Entonces, en definitiva, es digamos que una versión muy económica, muy eficiente, que os ofrece algo muchísimo más robusto que lo que os puede ofrecer Thrive Architect, pero tampoco os obliga a hacer el desembolso que os obligaría a hacer, por ejemplo, Gravity Forms o Fluent Forms o incluso WordPress Forms. Así que echadle un ojo. Nosotros en thrivethemes.es utilizamos Happy Forms prácticamente por toda la web, así que si queréis ver un poco cómo lo utilizamos, en la descripción tenéis un enlace. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.